Y en ese sentido, comprometidos con el país, tenemos esta campaña que está orientada a la docencia, ¿verdad? A compartir conocimiento y hoy, como les adelanté ya, tenemos un invitado de lujo de corte internacional. Está con nosotros el licenciado Adrián Alcalá Méndez. Él es secretario de Acceso a la Información del INAI México, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es nuestro homólogo y tenemos el placer de contar con su participación acá hoy. Estamos seguros de que nos compartirá conocimientos y aportes muy importantes, muy relevantes en materia de transparencia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo por la emergencia del COVID-2019, ya que el tema es la transparencia en el marco de la pandemia por COVID-19. Bienvenido, secretario Alcalá, bienvenido a Panamá. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros acá hoy. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Antes que nada, saludo con gusto a todos quienes nos siguen por esta transmisión en vivo. Por supuesto, agradecer a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de la República de Panamá por esta invitación y la celebración de este mesa de diálogos o conversatorios, como comúnmente lo conocemos, en donde tenemos la oportunidad de poder platicar sobre las experiencias que se realizan en diversas materias, pero hoy concretamente en el tema de la pandemia. Y antes de iniciar, también felicito por estos 7 años que cumplen justamente esta fecha como Autoridad Nacional Garante de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información, un derecho para quienes no conozcan lo que nosotros conocemos como un derecho instrumental o un derecho llave, porque a través del derecho de acceso a la información yo puedo ejercer otros derechos como justamente el derecho a la salud. Y por eso es que celebramos justamente la celebración de este conversatorio. También agradezco a nombre de las comisionadas y los comisionados que integran el Pleno del órgano garante el poder celebrar y acompañarlos en esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias, secretario. Sin más, entonces la cámara es suya, el espacio para que empiece pues a compartirnos sus valiosos aportes. Muchas gracias. Bien, como lo comentabas, Carmen, estamos justamente ante una situación, yo diría, inédita, si se me permite la expresión, en razón de que es un tema de corte mundial. No es un tema excepcional, sino que es un tema inédito. No hemos vivido un tema de este corte nacional, perdón, mundial, pero además con temas de implicaciones económicas, de temas de salud pública y que va a tener muchísimas repercusiones, lamentablemente, no solamente en este 2020, sino también en algunos años posteriores. Y lo digo lamentablemente, ojalá que nuestras economías y la salud también se vaya recuperando. Hace poco, no es el tema justamente, pero hace poco leía que 2020 va a ser recordado como el AC y el DC, es decir, antes del coronavirus y después del coronavirus. Entonces, creo que es un tema que nos debe llevar mucho a la reflexión. Y bueno, entrando a la materia, la verdad es que reconozco el esfuerzo porque muchos de los países que tenemos, quienes hoy participamos, para poder expresar qué es lo que estamos haciendo eh, desde nuestras respectivas jurisdicciones, competencias, es decir, de nuestros países, para garantizar un derecho fundamental como es el acceso a la información y otro derecho fundamental que es el de la protección de datos personales, garantizando siempre la política de transparencia en la pandemia o durante el COVID. No es un tema muy fácil y platicaré justamente la experiencia del caso mexicano. Cuando nosotros justamente implementamos estos trabajos como órganos, recordemos primero, perdón, que México cuenta con un órgano constitucional autónomo que garantiza dos derechos, el derecho de acceso a la información, pero a la vez también el derecho de protección de datos personales. Bien, así las cosas, el pasado 28 de febrero, el gobierno mexicano confirmó el primer caso de COVID en el territorio nacional. Aunque para ese momento la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, aún no declaraba oficialmente como pandemia
el brote del nuevo coronavirus, detectado por primera vez en China continental, las medidas protocolares de contención y aislamiento de casos sospechosos comenzaron a implementarse de manera inmediata. Desde entonces, en nuestro país se han registrado más de 1,100 casos confirmados, más de 2,700 sospechosos y un número que también supera, los 2,000 casos de decesos desde aquel entonces. Además de lo anterior, tomando en cuenta que ya se han registrado, que ya estamos justamente en la tercera fase, pues el Consejo General de Salubridad General, que es la autoridad sanitaria a nivel nacional, en donde no solamente intervienen autoridades del orden federal, sino también autoridades de los tres poderes y autoridades de distintos órdenes de gobierno, el pasado 30 de marzo del 2020 se declaró estado de emergencia sanitario y se acompañó de las siguientes medidas que me permito mencionar brevemente. Suspensión inmediata hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en sectores público, privado y social. Suspensión definitiva de reuniones presenciales de más de 50 personas. Cumplir el resguardo domiciliario, salvo los casos o actividades esenciales, es decir, lo que comúnmente en México se denomina como el quédate en casa y en muchas partes del mundo. Cuarto, este resguardo aplicó de manera estricta para personas que pertenecían a algún tipo o algún grupo de riesgo, mayores de 60 años, personas con síndrome metabólico y gente inmunodeprimida. Suspensión de censos y encuestas que involucran la movilización de personas y posterior al 30 de abril, con base en lineamientos que se han establecido, se hará un regreso escalonado de actividades. Eso lo enmarco, reitero, en el acuerdo del 30 de marzo del 2020, que fue cuando el Consejo de Salubridad General determinó el estado de emergencia y dictó las primeras medidas. Y bueno, todas las medidas anteriores se implementarían con estricto apego y enfoque a derechos humanos. Actualmente, muchas entidades públicas, poderes, han extendido la situación o las medidas de confinamiento o el quédate en casa, algunas hasta el 30 de mayo, otras entidades incluso de orden estatal se han ido hasta agosto, es decir, han expandido o han extendido estas medidas de resguardo y de trabajo en casa o actividades en casa, no solamente al día de hoy, al 30 de abril. Bien, así las cosas, a nivel federal, tan solo a nivel federal, el 60% de los servidores públicos actualmente laboran desde sus casas. Es muy importante esto porque eso significa que las actividades esenciales redundan aproximadamente en el 40% de servidores públicos o personas que necesitan hacer trabajo justamente desde las oficinas. Los órganos garantes a nivel nacional conformamos aquí en México lo que le llamamos el Sistema Nacional de Transparencia. Está integrado por los órganos garantes, el órgano garante federal, el INAI, y los 32 órganos de las entidades federativas. Así fue como en un primer momento, de manera acordada y coordinada, los órganos garantes de las entidades federativas y el propio instituto, es decir, el Sistema Nacional de Transparencia, suspendieron los plazos para la atención de las solicitudes de información y de datos personales y también de los recursos de revisión o los diferentes procedimientos que se llevan al interior de cada uno de los órganos garantes por competencia constitucional y legal. ¿Qué significa eso? Y quiero ser muy puntual. No significa que las personas no puedan hacer solicitudes de información o hacer peticiones de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación o oposición de sus datos personales. Lo único es que los plazos al interior de las entidades públicas están suspendidos, así como también los plazos para resolver justamente los medios de impugnación o recursos de revisión que se tramitan ante el instituto y ante los órganos garantes de las entidades federativas. Sin embargo, de una manera o aprovechándonos, de una herramienta muy potente que se reconoce en la Ley General de Transparencia, que es la instrumentación de la transparencia proactiva y que posteriormente a ello el Sistema Nacional de Transparencia emitió lineamientos para regular justamente de manera homologada en todo el territorio nacional lo que debemos entender por transparencia proactiva, es que el instituto
envió a finales justamente del mes de marzo una propuesta de intervención en materia de transparencia proactiva e instalación de una mesa técnica junto con el sector salud. Las comisionadas y los comisionados del Pleno del órgano garante, garantizando justamente, perdón el pleonasmo, garantizando estos derechos, aprobó e instruyó a las Secretarías de Acceso a la Información y de Datos Personales a instaurar esta mesa técnica de trabajo con el sector salud. Un sector salud donde no solamente concurre la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, sino también diferentes entidades públicas que justamente velan por la salud. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en México atiende por excelencia a un servicio público de carácter privado, es decir, a los trabajadores del sector privado los atiende el Seguro Social, pero también depende justamente del sector público. También a los institutos de servicios sociales de las personas servidoras públicas también forman parte de este sistema de salud. Así pues fue como este instituto, nosotros como órgano garante, enviamos una propuesta. Primero analizamos el micrositio que tenían, que toda la gente puede consultar en el sitio www.coronavirus.gov.mx. Analizamos los 7 atributos de información y detectamos que en su mayoría cumplía con los atributos de calidad de información según los lineamientos que emitió el propio Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, cumplía con los principios de confiabilidad, de comprensibilidad, de oportunidad, de congruencia, integralidad, actualidad y verificabilidad. Sin embargo, con algo que nos dimos cuenta, y no es un tema negativo, quiero dejar esto muy claro, no era un tema negativo, sino un área de oportunidad en donde podíamos este micrositio mejorarlo para presentar la información de mejor calidad a las personas y que tomaran mejores decisiones, pero también estos sitios, recordemos que los micrositios y los sitios de información pública también les sirven a las autoridades para tomar mejores nuestras decisiones. Entre mayor información exista y mayor información de calidad, de comprensibles, actualizadas, verificables, podemos tomar mejores nuestras decisiones que al final del día justamente redundará en beneficio público, porque nosotros recordemos que tomamos decisiones. Entonces, en la medida en que tomemos decisiones informadas, obviamente las decisiones que nosotros tomemos tendrán una repercusión positiva en toda la población. Así las cosas fue que nosotros enviamos este documento, este análisis, se instaló la mesa de trabajo con el sector salud, han sido muy receptivos, a pesar de toda la carga de trabajo justamente que tienen el sector salud en estos temas, pues bueno, han sido muy receptivos en atender estas mesas de trabajo. Y aquí la verdad es que quiero aprovechar para reconocer el trabajo de la subsecretaría, el doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que en México cada tarde, justamente ahorita en un par de horas más, bueno, perdón, a las 7 de la tarde, sale y dicta su conferencia de avance y la situación de la pandemia a nivel nacional y nos ha mantenido informados. Entonces, bueno, el equipo de trabajo del doctor Hugo López-Gatell, a través del doctor Ricardo Cortés Alcalá, instalamos esta mesa de trabajo. Y entonces les propusimos cómo podíamos lograr que se cumpliera con el atributo de accesibilidad. ¿A qué nos referimos con el atributo de accesibilidad para las personas que nos siguen y que no son tan técnicas en la materia? El principio de accesibilidad significa que la información sea accesible para todas las personas que cuenten con un equipo de cómputo y con acceso a Internet. Es decir, que todas las personas puedan acceder a la información sin necesidad de tener un equipo remoto o un equipo de cómputo, aparatos de Internet, perdón, teléfonos móviles conectados con Internet, ni tampoco hablar el idioma que predomina en los países de la región, ¿no? Que es el español en México. Entonces, lo que nos dimos cuenta es de que sí cumplía en un principio con que la información era accesible para las personas que tenían Internet y que contaban con un equipo de cómputo. Sin embargo, no todo el contenido era accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, y tampoco para personas que hablan lengua originaria. Entonces, volviendo a mi comentario sobre lo que es el principio de accesibilidad. El principio de accesibilidad significa que la información no debe estar sesgada o limitada a un grupo de personas.
Y entonces, si en México hay personas que hablan, como sabemos, hablan bastantes lenguas originarias, pues debemos de producir la información en esas lenguas originarias. Porque esta enfermedad, como lo dijimos al principio, es una situación inédita y es de corte global y corte nacional. Entonces, no podemos saber si le está llegando, si lamentablemente una persona de la ciudad o justamente de las lejanías o de las sierras o de las zonas lejanas de las grandes urbes que hablan lenguas originarias pueden estar infectadas. Ojalá y no, pero tenemos que prevenir. Y entonces tenemos que producir información en esas lenguas originarias. Además, también debemos de también generar la información para los débiles visuales y también para los débiles auditivos. ¿Por qué? Porque también ellos tienen un derecho, el derecho a la salud, el derecho a una vida mejor, y justamente si no pueden leer, justamente pues estaríamos limitando el acceso a la información a este tipo de personas. Y bueno, fue justamente como empezamos los trabajos. Les recomendamos también acciones muy puntuales, por ejemplo, incluir proyecciones estadísticas que contemplaran tanto modelos lineales que indicaran el número total de indicadores relevantes, tales como número de contagios, casos sospechosos y personas fallecidas, modelos logarítmicos que midieran el ritmo con que se dan los contagios, muertes y recuperaciones por entidad federativa e incluso por municipio. También habría que considerar también en este tema, les consideramos que las proyecciones por estado para brindar a la población un panorama mucho más amplio y certero del comportamiento de la epidemia en todo el país. Bien, para ello les propusimos también integrar datos científicos, matemáticos, actuariales, etcétera, de modo que todas estas áreas o ciencias contribuyeran y colaboraran con la tarea. Otra de las acciones que les propusimos fue incorporar un mapa interactivo en el sitio con los datos desagregados. Para ello pudimos y citamos algunos ejemplos de algunas universidades y otros estados, ¿no? De carácter mundial que nos permiten hacer o que estaban haciendo para ese entonces modelos sobre el comportamiento del virus en el país, el cual pues justamente se los dimos a conocer y pusimos como ejemplos dos muy básicos que los pueden consultar disponible públicamente, que es el de la Universidad Johns Hopkins y también el del gobierno sudcoreano, que puso a disposición de los habitantes un portal muy, muy interactivo. Y bueno, esto nos permitiría medir el ritmo de la tasa de contagios en tiempo real y sobre todo por zona. También propusimos les propusimos el uso de datos abiertos sobre la información expuesta para libre descarga y uso aprovechamiento. Al respecto, sabemos que organizaciones de sociedad civil han comenzado a hacer esto, pero nosotros les dijimos que era muy importante que la gente pudiera descargar la información de manera libre y poder aprovechar la información para hacer sus cruces también de información. No se trata de desinformar, al contrario. Mediante la aplicación o la utilización de datos abiertos, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede utilizar estos datos abiertos. Y bueno, es uno de los atributos también de la calidad de información. También les propusimos incluir material audiovisual para personas con discapacidad, como lo dijimos, incluir mecanismos de participación ciudadana. Esto es muy importante para todas las autoridades del orden mundial, pero en México hablaré del caso mexicano. Solemos no contar con instrumentos de participación ciudadana y olvidamos al sector social, que el sector social o el sector ciudadano es muy importante para la toma de las decisiones. O bien, instrumentamos mecanismos de participación que se quedan, perdón la expresión, para todo el público a medias. Es decir, ponemos un mecanismo de participación, sea un chatbot, sea un correo, sea un buzón de corte tradicional, es decir, por escrito, pero no hay el seguimiento a esas inquietudes o recomendaciones o dudas que planteó la sociedad. Entonces, es muy importante cerrar el círculo en estos instrumentos de mecanismo de participación ciudadana. Y se lo hicimos ver justamente a la autoridad en esta mesa de trabajo. Bien, también obviamente les hicimos ver de algunos otros casos. Recordemos que México fue de los últimos países en contagiarse. Entonces, también tenemos la experiencia de muchos otros países como España, como Estados Unidos, justamente como Inglaterra, como el propio Corea del Sur, en donde nos habían dicho, Chile también en la región, también hay que reconocerle, Canadá, en donde nos habían dicho ya qué estaban haciendo ellos y lo tratábamos nosotros de replicar justamente en el estado mexicano. También no quiero olvidar
que El Salvador, Argentina también tiene muy buenos instrumentos, el Ecuador, Perú y Nepal también tienen muy buenos instrumentos para detectar y darle seguimiento y evitar justamente la pandemia. Así pues, nosotros propusimos la creación, o más bien el reforzamiento de este micrositio coronavirus, tales como, ya lo decía yo, una incorporación a un boot o chat con preguntas y respuestas estandarizadas, tomando como base identificación de información totalmente o socialmente útil o de interés público, evaluar la viabilidad de desarrollar en línea automatizada de ayuda a información gratuita a través de WhatsApp. No es comercial a WhatsApp, pero es la herramienta más utilizada entre el común de la población. Diseñar y difundir mayores contenidos procesados y sistematizados con información falsa que se publica de manera recurrente, es decir, fake news, porque también nosotros como órganos garantes nos corresponde velar por que esas fake news no se propaguen, ¿no? Y que existan las menos fake news y hacemos nosotros constantes recomendaciones. De hecho, el instituto ha lanzado una campaña permanente que ustedes la pueden consultar en nuestro micrositio, pero en nuestra página de internet, que es www.inai.org.mx, sobre cómo evitar que existan esas fake news o cómo nosotros ser parte de esas fake news. ¿Por qué? Porque las fake news llegan a nosotros, pero cómo evitamos que esas fake news se propaguen. Es decir, algunas otras recomendaciones, que no es el tema de la plática, lo tocaré muy rápido, es constatar la fuente, constatar que efectivamente la autoridad a quien le atribuyen o el medio de comunicación efectivamente lo haya dicho justamente para evitar las fake news. Y sobre todo más cuando hoy estamos en casa y tenemos mucho tiempo para estar revisando mucha información. También propusimos la suscripción de una especie de newsletter y brindar la posibilidad al usuario de contar con información interactiva en tiempo real. Bien. Así las cosas, nosotros instalamos o propusimos la instalación de una mesa técnica de trabajo. Bien, hoy por hoy, yo les puedo decir con orgullo mexicano que el sitio, más bien el micrositio coronavirus.gov.mx pasó a ser, en palabras del doctor López-Gatell y del doctor Ricardo Cortés Alcalá, que son los líderes o los voceros oficiales en esta materia en México, pasó de ser un micrositio a un sitio. Actualmente ustedes pueden consultar ese sitio y cuenta con mucha información. Hay información justamente, aprovecho para felicitar, no sé si se lo estén viendo niños y niñas, pero también aprovecho para felicitar hoy en su día. Hay información disponible para niños y niñas en todo perdón, para niños y niñas, traducida a lenguas originarias. Para ello nos ha ayudado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hay información con perspectiva de género. Hablamos también de mitos y realidades. Hay artículos científicos, hay preguntas frecuentes, hay recomendaciones a la población, recomendaciones tan básicas: ¿qué es coronavirus y qué es coronavirus? ¿Qué es COVID-19 y qué no es COVID-19? Información accesible, cuidar la salud mental también. Y pusimos ahí 2 micrositios en donde ya tiene injerencia directa el Instituto Nacional de Transparencia, y ya con lo cual hablaré justamente con mayor detenimiento. Es decir, en este micrositio nosotros abonamos y aportamos nuestras contribuciones, y el Estado mexicano ha acogido con muy buena recepción, ha acogido estos comentarios y los ha incrustado para mejorar este micrositio coronavirus.gov.mx. Todos los materiales están descargables en datos abiertos, es decir, cualquier persona los puede descargar. También están algunos certificados, bueno, la versión pública de algunos certificados o las estadísticas justamente médicas. Ahora, nosotros como instituto, y dado que estamos en suspensión de plazos, más no de actividades del órgano garante, lo quiero dejar muy claro, así como los órganos garantes de las entidades federativas, aprovechando esta herramienta de la cual yo les hablaba al principio, muy potente, que se llama transparencia proactiva, ¿no? Y muy potente digo porque con solamente 2 artículos hemos logrado construir conocimiento útil a lo largo de estos 5 años de implementación de la Ley General de Transparencia en México. Bien, a la luz de ello, lo que hicimos en el instituto por mandato, pero más por convencimiento propio, fue justamente que creamos este micrositio y empezamos a determinar y a detectar información relevante sobre las solicitudes de información relacionadas con la pandemia COVID-19.
Este micrositio está disponible en la página del instituto, www.inai.org.mx/COVID-19. En este micrositio, nosotros podemos encontrar los siguientes contenidos: estadísticas de solicitudes de acceso a información, es decir, el número de solicitudes relacionadas con COVID-19, información actualizada cada 15 días. Por cierto, hoy hacemos un corte y actualizaremos en los próximos días el micrositio. Y de ahí hay 12 categorías de acuerdo con su contenido. Es decir, categorizamos todas las solicitudes de información. Ahorita les voy a decir con cuántas solicitudes empezamos, de enero de este año a al 1 de abril de este año. Identificamos más de 6,500 solicitudes de acceso a información, de las cuales las revisamos un equipo de trabajo, que la verdad mi reconocimiento para todo el equipo de trabajo que ha estado inmerso en este trabajo, a todo el instituto, ¿no? Revisamos esas más de 6,500 solicitudes de acceso a información y localizamos 868 solicitudes de información que tenían relación con el tema del COVID. Así categorizamos e hicimos 12 grandes categorías temáticas. Y posteriormente a ello, cada una de las temáticas nos dimos a la tarea de identificar las 5 preguntas más frecuentes o más recurrentes por parte de los particulares. También se contiene una estadística sobre el top de las 5 solicitudes por categorías, estados de respuesta a las solicitudes, el tipo de respuesta del sujeto obligado, el top de los 10 sujetos obligados con mayor número de solicitudes y un comportamiento histórico de las solicitudes de acceso a información por día desde la creación, desde la primera consulta, repito, que fue desde enero de este año. Adicionalmente, también contamos con información solicitada con más frecuencia por la población, datos abiertos. La gente puede meterse en este micrositio y va a descargar todas las solicitudes de información que tienen relación con el COVID y el estatus que guarda, y en caso de haber respuesta también la puede descargar sin necesidad de acreditar, como sabemos, interés alguno. Y también otros sitios de interés relacionados con el COVID-19. Bien. Así pues, nosotros en la página, en la sección Home, también establecimos qué es lo que es información básica, qué es el COVID o qué es el coronavirus 19 para que la gente justamente lo conozca. También dentro de este micrositio tenemos un enlace, como ya lo dijimos, con algunos sitios de interés, pero es muy importante dejar establecido en esta parte de la plática que también, gracias al esfuerzo a la iniciativa de las comisionadas y los comisionados, pero sobre todo al esfuerzo de mi colega, el secretario de Protección de Datos Personales, se creó un micrositio especial sobre datos personales. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas tenemos derecho a la protección de datos personales, y también los que reciben o recaban datos personales también tienen obligaciones para el tratamiento de esos datos personales. Entonces también pueden localizar como sitios de interés justamente el micrositio sobre de datos personales. Y bueno, en cuanto a las estadísticas de solicitudes de acceso a la información, actualmente del 2 al 15 de abril del presente año se han recibido, ya lo decíamos nosotros que al principio, que del 1 de enero del 2020 al 1 de abril del 2020, identificamos más de 6,500 solicitudes de información relacionadas con COVID en primera instancia. ¿Qué significa eso? Que nosotros, con el equipo de trabajo, conformamos una batería o 70 criterios de búsqueda. Palabras relacionadas con COVID. COVID, lávate las manos, pandemia, epidemia, y temas relacionados justamente con COVID que se van produciendo día con día. Entonces, con esas 70 voces o 70 criterios de búsqueda encontramos estas 6,500 solicitudes y revisamos una por una y nos dio un resultado de 868 solicitudes de acceso a información relacionadas con COVID. En el segundo ejercicio, del 2 al 15 de abril, empleando estas casi 70 criterios de búsqueda o palabras, localizamos 950 solicitudes de información. De ahí se descartaron un total de 537 solicitudes, quedando un total de 413 solicitudes de acceso a la información, lo cual obviamente pues ya nos da un número interesante de más de 1,200 solicitudes de acceso a información, repito, desde enero de este año al 15 de abril del presente año. Y una pregunta, quizá a lo mejor alguien va a preguntar, ¿y por qué desde el 1 de enero, secretario del INAI, se da la tarea de hacer esta búsqueda cuando el estado de emergencia, como lo dijo al principio, se decretó por el Consejo de Salubridad General el 30 de marzo? Bueno,
porque el primer caso se detectó en noviembre del año pasado y recordemos que la comunidad de Wuhan, en China, para diciembre ya era un tema que se estaba propagando de manera intensa y lanzó las primeras alertas a nivel nacional. Entonces, por eso nosotros hicimos el corte desde el 1 de enero del presente año. Así las cosas, comento al público a reserva de que vean obviamente el micrositio. Es una invitación seductora, si me permiten, no me crean a mí, vean el micrositio de lo que les estoy hablando, crean, de verdad, no me lo crean a mí, consúltenlo. Tenemos 12 categorías de las cuales hablaba hace unos momentos. Acciones implementadas por personal sanitario, es decir, qué acciones ha tomado todo los servidores públicos que tienen relación con la cura, prevención del coronavirus, aspectos generales del COVID, que es COVID, que no es COVID, porque también muchas de las fake news nos dicen, oye, esto es COVID, no, no es COVID, hay que generar información justamente cierta. Otra de las categorías, casos registrados de COVID, cooperación internacional, recordemos que, bueno, aquí en México estamos ahorita haciendo compras de carácter internacional, nos han apoyado mucho también otros países, no solamente de la región, sino también de otros continentes, en la adquisición de material médico, también equipo médico, infraestructura para hacer frente al COVID, es otra de las categorías, estadísticas de prueba y diagnóstico de COVID, información sobre el Consejo de Salud General, información estadística sobre influenza. ¿Por qué? Porque aparentemente o no, la gente ha preguntado la diferencia entre COVID e influenza. Entonces, nos dimos cuenta que eran tantas preguntas sobre influenza que dijimos, a ver, no podemos encasillarlos o nada más categorizarlos en cuáles son los aspectos generales del COVID, que es la categoría 2 que ya les repetí. Si no eran tantas las preguntas que tuvimos que crear una categoría especial sobre información sobre influenza. También otra de las categorías, la 9ª categoría, es información estadística sobre neumonía. ¿Por qué? Porque en México también ha habido una desinformación sobre estadística o sobre neumonía atípica. Hay una gran información o relacionada sobre si es COVID o es neumonía atípica. Entonces, como hay muchas solicitudes de información, justamente creamos una de las categorías que era información estadística sobre neumonía atípica. Y hago un paréntesis y reitero, estas categorías no las generamos por iniciativa del secretario de acceso a la información, de las comisionadas, de los comisionados o de algún personal de un servidor público del equipo de trabajo. No, fue a la luz de las solicitudes de acceso a información que nos permitió llegar a estas categorías. Otra de las categorías es el plan de acción o protocolo contra el COVID, presupuesto asignado para la atención al COVID y apoyos económicos. Eso es bien importante. Y aquí hago un paréntesis, otro paréntesis. El Instituto Nacional de Transparencia ha implementado a lo largo de estos 6 años, desde que se crea como órgano constitucional autónomo, ha creado herramientas de seguimiento al dinero. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Transparencia que se promulga en el 2015, uno de los objetivos de la Ley General de Transparencia no solamente es limitar el acceso a documentos, sino promover una rendición de cuentas del Estado mexicano. Se han creado ejercicios como Follow the Money y también como el estándar de contrataciones abiertas, que tenemos referencia obviamente a nivel internacional y tenemos muchos ejemplos fructíferos y positivos a nivel nacional donde hemos implementado y se ha seguido la ruta al dinero, pero también se implementó el estándar de contrataciones abiertas. ¿A dónde voy? Que justamente estamos por implementar estas 2 herramientas en esta mesa técnica de trabajo, porque la gente necesita saber cuál es el presupuesto, a quién se le compró, en qué condiciones se le compró y si efectivamente el dinero fue asignado con los pesos y centavos que se presupuestó o que se destinó para tal efecto. Pero adicionalmente, otra de las cuestiones es que si el equipo médico que estamos comprando actualmente a los países, concretamente a China, está llegando a los beneficiarios finales, es decir, a la persona que lamentablemente está siendo atendida en un hospital. Y no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en los estados, en los municipios, si está llegando ese material que estamos adquiriendo o en dónde estamos viendo posibles casos de corrupción para en su momento realizar las sanciones, instaurar los procedimientos correspondientes por las autoridades que así competan para fincar las responsabilidades competentes. Y bueno, también otra de las categorías sería las responsabilidades de los servidores públicos que han estado tomando durante esta pandemia.
Otra, ya les decía, también encontramos el top sobre de las solicitudes con las 5 categorías. Otro también hay infografías sobre el tipo de respuesta. Ya lo que hemos incorporado en el último corte es el comportamiento histórico de las solicitudes de acceso a información. Hemos visto justamente un comportamiento conforme va avanzando este tema a nivel nacional, el número de solicitudes se ha ido incrementando. Ustedes lo pueden descargar en formatos totalmente libres. Y bueno, ya lo decía yo que ahí dentro de cada categoría está el top de 5 preguntas más frecuentes. Ahora, el instituto no se quedó justamente en crear este micrositio y dar recomendaciones al gobierno federal para potenciar su sitio de coronavirus. Sabemos que los plazos están suspendidos, pero en el marco de la mesa localizamos estas 5 preguntas más frecuentes por 12, localizamos una batería de 60 preguntas más frecuentes. Y entonces ahorita ya contiene la mayoría de esas 60 preguntas, ya contiene las respuestas dadas no solamente por la Secretaría de Salud, sino también por todos los sujetos obligados que se ven involucrados en este top de solicitudes de información. Con eso queremos decir y mandar un mensaje de que las autoridades justamente estamos trabajando y están trabajando en producir información. Quizá a lo mejor no era posible contestar las 1,200 solicitudes de información, por eso las agrupamos en un top de 60 preguntas y esas preguntas que tienen temas comunes, ¿no? Pues justamente son las que están siendo atendidas por los sujetos obligados del orden del sector salud. Y bueno, también decir, ya lo comentaba, lo adelantaba, que este micrositio cuenta con datos abiertos. Ustedes pueden descargar la base de solicitudes de acceso a información en formato libre, ¿no? Y también, también las respuestas a las solicitudes de información. Otra de las cuestiones que nosotros también creamos como instituto es justamente el micrositio para brindar información que tiene relación con, o más bien que es del ámbito de los particulares que tiene que ver con, brindar información clara y precisa sobre los titulares sobre el adecuado tratamiento del derecho de protección de sus datos personales, que en su caso serían tratados por instituciones públicas o privadas, porque el instituto, recordemos que además de tener esa doble cachucha, perdón el término beisbolístico, de tener esa doble cachucha, ser garante en materia de acceso y ser garante en materia de datos personales, es el único a nivel nacional que garantiza los datos personales del sector público. Por eso era necesario crear este micrositio para que la gente estuviera informada respecto de los derechos que tenían sobre el tratamiento de sus datos personales, y también el sitio está enfocado a los responsables encargados del sector público y privado sobre el adecuado tratamiento de sus respectivos datos personales. Este micrositio cuenta con algunas secciones como lo son COVID-19 y la protección de datos personales, derechos a los titulares sobre la protección de datos, recomendación para el tratamiento de datos personales, recomendaciones por parte de las autoridades, preguntas frecuentes, infografías y algunos sitios documentos de interés que ha generado el propio instituto. Y bien, así también el instituto, así las cosas, y con esto creo que ya estamos llegando a la parte final de mi intervención porque queda un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Perdónenme a todo el público expandirme tanto, pero es tanta información que tenemos, que queremos decir que el instituto como órgano garante nacional y el Sistema Nacional de Transparencia integrado por los 32 organismos garantes de las entidades federativas no han dejado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la protección de datos personales. Quizás si los plazos están suspendidos, pero hemos hecho acciones, implementando acciones, vigilando que la información que publican los sujetos o entes obligados la estén publicando de manera confiable, accesible, que sea verificable, comprensible para toda la población. Y eso es justamente lo que estamos haciendo a través de estos 2 micrositios que tiene el instituto, datos seguros, el de transparencia proactiva, que es donde cualquier persona puede encontrar las preguntas de mayor interés por parte de la sociedad. Recordemos que en México, así como en muchas partes, se pueden hacer solicitudes de información por cualquier persona sin necesidad de acreditar interés legítimo alguno, y lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, en cualquier parte del mundo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta plataforma que agrupa a más de 8,000
bases de datos, es decir, a más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional, y también, obviamente, las recomendaciones que hacemos nosotros con base en las atribuciones que por ley nos corresponden de involucrar a las autoridades del sector privado para que pongan información de carácter disponible y accesible. ¿Para qué? Para que esta información se convierta en información útil. Y con esto ya quiero concluir para pasar a un espacio de preguntas y respuestas. No crean que lo hice adrede para que no existan preguntas y respuestas, ¿no? Es mucha información. Perdón, Carmen. Pero bueno, decirle a toda la población que haga uso de su derecho instrumental de acceso a la información. En la medida en que nosotros estemos informados, podremos tomar mejores decisiones para nuestra vida diaria. Una de las preguntas que me ha dejado mucha memoria es, ¿cuál es la cantidad correcta para preparar gel antibacterial en casa? Es una pregunta, quizá a lo mejor no es el grande presupuesto, cuáles son las acciones que han tomado los médicos, cuántos cubrebocas van a llegar de China a México, cuántos respiradores tenemos, cuántas camas de hospital tenemos. No, es un tema muy local que la gente, si no hay gel y puede producir gel en casa, pues está beneficiándose porque está produciendo y está teniendo un beneficio directo para su propia persona. Es decir, el acceso a la información lo vemos como solamente preguntar grandes cosas, ¿no? Ahí vemos cómo una pregunta, una solicitud de información con una respuesta concreta, correcta y que esté actualizada, sistematizada y accesible, justamente me podrá tener a mí un beneficio particular y para mi entorno familiar. Y bueno, pues ya hasta aquí dejar mi comentario y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta. Y de antemano les ofrezco una disculpa al público que nos escucha por extenderme en el tiempo. Espero haber sido claro con la exposición. Gracias, secretario Alcalá. Muy interesante su exposición, muy amplia. Básicamente ha cubierto todos los puntos que yo tenía acá en mis anotaciones para conversar, como le había adelantado. Me llamó mucho la atención la instalación de la mesa que ustedes han llevado a cabo con lo que equivaldría al Ministerio de Salud acá para trabajar en conjunto, ¿no? En el tema del acceso a la información, sobre todo por el tema médico del COVID-19. Me parece muy interesante esa acción. También el último aspecto que usted tocó, correspondiente a lo que es el gasto público, ¿no? Sabemos que a la ciudadanía le es muy importante conocer de primera mano, es decir, de los mismos gobernantes, cómo se está invirtiendo, qué es lo que está generando gasto, dónde está el mayor flujo, hacia dónde se dirige, cómo se canaliza y pues en efecto conocer la rendición de cuentas de tal uso, saber al final del camino si los insumos llegaron a quienes más los necesitaban y demás, que puntualmente usted lo detalló. En ese sentido, yo quisiera pedirle a usted un comentario, alguna recomendación para Panamá. ¿Cómo considera usted, en términos sencillos, qué mecanismo usted podría aportarnos que pudiera ser utilizado por el gobierno panameño en materia de transparencia en este momento por COVID-19? Eso del lado del Estado, y también me gustaría si puede brindarnos un aporte desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿verdad? Porque sabemos que uno de nuestros roles es incentivar la participación ciudadana. Contamos con gremios que están empoderados, pero es nuestro interés también como institución que más gremios se vayan incorporando, ¿no? Que la sociedad tenga y que los grupos originarios o indígenas, como les conocemos en Panamá, las personas con discapacidad y demás, todos tengan las debidas oportunidades, ¿verdad? Que estén representados en todos los grupos. Entonces, en ese sentido, sería, ¿cuál mecanismo, cuál herramienta considera usted o le puede sugerir, aportar a la ciudadanía panameña que utilice en estos momentos? Perdón, me estoy acostumbrando. Bueno, en primer lugar, yo abordaría el tema de la participación ciudadana y con eso traté de cerrar mi primera intervención. La sociedad tiene que involucrarse. De verdad, tenemos instrumentos legales, constitucionales, pero el tema está, en Panamá contamos con la Autoridad Nacional de Transparencia, en México cuentan justamente con el órgano garante, en cada de las entidades federativas también tiene órgano garante. Pero entonces la sociedad debe participar, debe ser participante activo
justamente utilizar estos derechos. Los derechos están establecidos en la ley, en la Constitución, para ser utilizados, no para que estén justamente guardados. Y bueno, con relación a los mecanismos, yo no puedo emitir una recomendación, puedo emitir mi opinión y mi experiencia, ¿no? Claro, por supuesto. Aprovechando las diversas tecnologías de la información con la que podemos contar todos los países, considero que los organismos garantes de todo el país, o de todos los países, debemos impulsar mecanismos de transparencia proactiva en este tema de emergencia mundial. Si bien es cierto que nos están diciendo las autoridades sanitarias de nuestros países, oigan, quédense en casa, hagan trabajo en casa, hagan trabajo en casa, o hagan trabajo remoto, debemos de aprovechar el uso de tecnología, de transparencia proactiva. La mayoría de la información está ahorita en el 2020 disponible de manera electrónica o se produce de manera electrónica. Entonces, si identificamos esas demandas concretas de información de la sociedad y la ponemos en un lenguaje sencillo o la tradujimos también a lenguaje originarios, para débiles visuales, para débiles auditivos, considero yo que la verdad que los organismos garantes estaremos cumpliendo con una de las misiones fundamentales para la cual hemos sido creados, desde brindar información certera y de calidad a toda la sociedad. Por eso es muy importante trabajar de la mano con los sujetos obligados que se encuentren realizando tareas o que tengan atribuciones para atender y mitigar la pandemia. En México, ¿qué fue lo que dijimos? A ver, tenemos solicitudes de información, sí, de la sociedad, pero vayamos mejor también al escritorio, a sentarnos con los que están produciendo la información, que es el sector salud, y entonces veamos cómo mejoramos esta calidad de información al final de cuentas de la sociedad. Entonces yo cerraría con esto muy concreto. Apostar los mecanismos de transparencia proactiva, pero también hay que trabajar muy de la mano con los sujetos obligados involucrados, pero también no solamente con los involucrados en el tema de salud, como usted lo decía, también justamente con los que manejan los recursos públicos, es decir, en México es la Secretaría de Hacienda, quien hace las compras y otras entidades. Con eso también es importante trabajar. ¿Para qué? Pues para que le demos información a la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos y cómo se están aplicando. Entonces, por transparencia proactiva, y con esto cierro la primera pregunta o la primera inquietud, entendamos pues como el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional a la establecida en ley. Es decir, no nos quedemos con la transparencia activa que se reconoce en la mayoría de las leyes de la región, es decir, lo que estoy obligado por ley a publicar. No, vayamos más allá. Por eso era necesario, pero por eso mi comentario de identificar de manera conjunta con la sociedad y con los sujetos obligados cuál es la mayor demanda de información para publicarla en un lenguaje claro y también con un enfoque, atendiendo a las necesidades de los sectores de la sociedad determinados o determinantes. Respecto de la segunda pregunta o comentario, eran herramientas que puedan promover la ciudadanía en estos momentos, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, primero debemos contar con una ciudadanía. Bueno, yo diría ciudadanía, porque ciudadanía en términos mexicanos uno la adquiere cuando es mayor de edad, ¿no? Es otro cine, así es. Sí, entonces, Sí. con sociedad, niños, Con la sociedad. Con la sociedad en general, no solamente Así ciudadanos, ¿no? Y también sociedad, porque yo por el hecho de ser a lo mejor extranjero viviendo en México, pues no me considero ciudadano. No, es a toda la sociedad a la que debemos justamente de involucrar. Pero es necesario que esta sociedad trabaje de la mano con los organismos garantes de los países. Obviamente hay organizaciones que están totalmente organizadas, pero no por eso vamos a limitar la participación, ni tampoco yo desde otro punto de vista que no pertenezco, que soy sociedad civil, pero no pertenezco a una organización, me voy a limitar. No, justamente hay que trabajar de la mano, nosotros como órganos garantes, tocar la puerta de las organizaciones, pero que también la sociedad civil se colabore con nosotros para garantizar el efectivo ejercicio de acceso a la información. Pueden producirse o pueden, quizá a lo mejor en el estado panameño, desde este momento yo pongo a disposición, no solamente el estado panameño, cualquiera de los que nos está siguiendo, ponemos a la disposición iniciativas que se han generado desde el instituto para que se repliquen y, ¿por qué no?, que se mejoren una vez tropicalizadas, ubicadas a la realidad local. Y esas son follow the money, contrataciones abiertas, enfocados en la erogación justamente de recursos con motivo de la pandemia. Si logramos instrumentar esos mecanismos de participación ciudadana
¿Y por qué lo digo para la gente que nos está viendo? Porque en esos instrumentos de follow the money o también de seguimiento al dinero y contrataciones abiertas, la sociedad se sienta en una mesa con los actores que van a encargar de programar primero las contrataciones de los que van a ejecutar el gasto con el organismo garante correspondiente y sociedad para tomar las mejores decisiones. Entonces, estos instrumentos, si podemos implementarlos, pues obviamente nos va a detonar una mejor rendición de cuentas y contaremos con información mayormente útil en beneficio de la sociedad. Una de las fallas que ha tenido el Estado mexicano al principio de la implementación de las leyes, hay que decirlo como tal, porque esto se lo copié a un comisionado, lo que no se mide no se puede mejorar. Si no somos conscientes de que estamos cometiendo hierros o errores, realmente no estamos realizando nuestra labor de servicio público, porque no somos servidores públicos. Así. Debemos de ser abiertos a la crítica y corregir el camino cuando se deba corregir. Entonces, al principio de la implementación de estas leyes, desde el 2002, que fue la primera ley a nivel federal, pensábamos que construyendo la transparencia desde los escritorios de los servidores públicos íbamos a lograr llegar a cualquier persona. Nos dimos cuenta en el 2005 que eso no era posible y por lo tanto se transformó en otro tipo de política que era la transparencia focalizada. Sin embargo, nos dimos cuenta que tampoco era posible. Y hoy por hoy, en México, y lo cual invito a todos, que trabajemos sobre una transparencia en base a colaboración y co-creación, porque las demandas de información nos las da la sociedad. Nosotros podemos estar sesgados como órgano garante, pero podemos contribuir con las autoridades a que proporcionen esa información que es socialmente útil para este caso, como puede ser la pandemia. No sé si fui claro o vale muy rápido con mucha información. Muy claro, secretario, muy claro, muy nutrida la conversación, muy interesantes todos los aspectos que nos ha planteado aquí en términos de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas inclusive, ¿no? Porque al fin del camino, como decía, son tres principios básicos que van muy de la mano uno del otro. Ha sido muy interesante y queremos agradecerle de parte de ANTAI Panamá su participación con nosotros esta tarde para nutrirnos con todos estos aportes y darnos pues los sitios a los que podemos acceder para obtener información y ver las aplicaciones o las acciones que ustedes han implementado utilizando muy bien los mecanismos virtuales. Nosotros conocemos la plataforma de contrataciones abiertas que de hecho nos ha sido presentada y es una aplicación excelente, muy completa, muy bien desarrollada. Y creo que es algo que vamos a replicar, pero quiero dejarlo allí porque es todavía como una primicia de ANTAI, ¿verdad? Pero nos parece muy buena la herramienta y por supuesto que le va a dar a la sociedad también un acceso a la información de una forma más directa, ¿no? Es muy buena y es un ejemplo digno de replicar. Todas las alternativas o las acciones que usted ha comentado nos han resultado muy interesantes. Lamentablemente, como todo esto ha llegado a su término, no quiero despedirme sin darle pues un espacio para que usted lo haga y si tiene alguna conclusión. A mí me gustaría, quizás como un aporte, no me han pasado muchas preguntas, ha sido muy amplio y muy detallada su exposición. Sin embargo, los temas sobre los cuales me han hecho preguntas, usted ya previamente los ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, por temas de tiempo, pero me gustaría, sobre todo para el ciudadano, hablamos mucho de transparencia, de rendición de cuentas, escuchamos los términos, pero usted, ¿cómo usted le definiría a una persona de la sociedad civil transparencia en tiempos de COVID-19? Una pequeña reflexión. Pequeña. Sí, es un tema muy complejo. La transparencia es una cualidad de los cuerpos. Nosotros tenemos una transparencia, una ventana que si es transparente nos permite ver de un lado hacia otro. Si un vaso es transparente nos permite ver lo que es el contenido. Pero son temas a lo mejor muy técnicos y hablo de lo general. Hablo de lo general a lo particular. En ese sentido, la transparencia, pregunta expresa, respuesta expresa y concreta.
La transparencia para mí es una cualidad y en muchos países como en México, una obligación de cualquier sujeto obligado para poner a disposición de las personas información sobre acciones que realiza y el uso, perdón, las acciones que realiza y el uso que hace de los recursos públicos que se le asignan para ser ejecutados. Hoy la transparencia significa conocimiento, resolución y colaboración. Pero adicionalmente, la transparencia para mí, y con esto concluyo, es un valor. Así como todos tenemos valores que nos inculcan en nuestras familias, en nuestras casas, en las escuelas, la transparencia es un valor. Si seguimos viendo la transparencia como una carga por parte de los servidores públicos o como algo muy lejano por parte de los ciudadanos, no se va a internalizar. Si yo tengo el valor de la transparencia, este servicio que haga día con día lo voy a hacer de manera expansiva y no limitativa. Y por otra parte, la persona de sociedad civil, si también lo internaliza el valor como transparencia, la va a exigir más y justamente va a pelear por el derecho a la transparencia. Muchísimas gracias, secretario Alcalá. Me quedo con esa reflexión. Ya saben, la transparencia es un valor inherente a todo ser humano. Es del servidor público, es de la sociedad civil, es del sector privado y es de todos. Quisiera agradecer al secretario Alcalá por su participación esta tarde en este live en conmemoración a nuestro 7º aniversario. Nos sentimos muy honrados con su participación. Gracias. Le agradecemos pues los aportes y quiero cerrarnos sin antes invitar a todos los que nos miran a que nos sigan en todas nuestras cuentas de redes Santay Panamá para que le den seguimiento pues a toda la información que allí vamos colocando día tras día en un pro de la transparencia por un Panamá transparente. Feliz tarde a todos. Gracias. Ay, perdón. Puede despedir. En cualquier parte del mundo, bueno, agradecer la invitación, por supuesto la conducción. Carmen, muchas gracias. Felicidades de nuevo a la Autoridad Nacional de Transparencia. Y únicamente si quieren tener algún contacto, duda, comentario o descargar los materiales que normalmente publicamos, está mi cuenta de Twitter que es @AdriánAlcalá75. Para cualquier persona está abierta, cualquier duda, comentario que puedan descargar los materiales que ahí subimos. Muchísimas gracias, secretario. Ya saben, a tomar nota de las redes